Aquella noche sentí por primera vez el estigma de Caín sobre mi frente. Lentamente comencé a reflexionar. Mis pensamientos empezaban acusándome y defendiendo a Pistorius, pero acababan siempre en lo contrario. Mil veces estuve a punto de arrepentirme y retirar mis precipitadas palabras, pero estas habían sido verdad. Entonces conseguí comprender a Pistorius y reconstruir ante mis ojos su sueño, el de ser sacerdote, predicar la nueva religión, instaurar nuevas formas de fervor, de amor y adoración, crear nuevos mitos. Pero esto no era su fuerza ni su misión. Le gustaba demasiado permanecer en el pasado. Conocía demasiado bien lo pretérito. Sabía demasiadas cosas de Egipto, India, Mitra y Abraxas. Su amor estaba atado a imágenes que el mundo ya conocía y él sabía, en el fondo mejor que nadie, que lo nuevo debía ser diferente, que debía brotar de suelo virgen y no de los museos y de las bibliotecas. Su misión era quizás ayudar a los hombres a encontrarse a sí mismos, como me había ayudado a mí. Pero no era darles lo insólito, los dioses nuevos. En estos momentos tuve una certeza fulminante. Cada uno tenía una misión, pero esta no podía ser elegida, definida, administrada a voluntad. Era un error desear nuevos dioses y completamente falso querer dar algo al mundo. No existía ningún deber, ninguno, para un hombre consciente, excepto el de buscarse a sí mismo, afirmarse en su interior, tantear un camino hacia adelante sin preocuparse de la meta a que pudiera conducir. Aquel descubrimiento me conmovió profundamente. Este fue el fruto de aquella experiencia. Yo había jugado a menudo con imágenes del futuro y soñado con papeles que me pudieran estar destinados. De poeta, quizá, de profeta, de pintor o de cualquier otra cosa. Aquellas imágenes no valían nada. Yo no estaba en el mundo para escribir, predicar o pintar. Ni yo ni nadie estaba para eso. Tales cosas solo podían surgir marginalmente. La misión verdadera de cada uno era llegar a sí mismo. Se podía llegar a poeta o a loco, a profeta o a criminal. Eso no era asunto de uno. A fin de cuentas, carecía de toda importancia. Lo que importaba era encontrar su propio destino, no un destino cualquiera, y vivirlo por completo. Todo lo demás eran medianías, un intento de evasión, de buscar refugio en el ideal de la masa. Era amoldarse, era miedo ante la propia individualidad. La nueva imagen surgió terrible y sagrada ante mis ojos.
presentida múltiples veces, quizá pronunciada ya otras tantas, pero nunca vivida hasta ahora. Yo era un proyecto de la naturaleza, un proyecto hacia lo desconocido, quizás hacia lo nuevo, quizás hacia la nada. Y mi misión, mi única misión, era dejar realizarse este proyecto que brotaba de las profundidades, sentir en mí su voluntad e identificarme con él por completo. Había probado mucha soledad, pero ahora presentí que había una soledad más profunda y que ésta era inevitable.